Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast for one, un espacio hecho para una persona, para un grupo de personas y quizá algún día para un país o un planeta. Por cierto, me hicieron ver que ya existía POFO, entonces estaba pensando en ponerle P41 o podcast for one. Bueno, no sé si es chistoso, pero lo estoy pensando. Entonces, bueno, el día de hoy les quiero contar sobre el Internet, la inteligencia artificial y las partículas con el capítulo intitulado de las partículas a la conexión. Entonces, cabe aclarar que aunque soy ingeniero de formación, hay muchos de estos temas que no entiendo al 100, por lo que recomiendo dediquen tiempo a contrastar todo lo que les digo y si encuentran algo nuevo por ahí, les encargo que me lo compartan, por favor. Entonces, bueno, entonces lo que les decía es que me parece que no le dedicamos tanto tiempo a quiénes somos. En particular, hoy me refiero a la construcción de nosotros mismos. Y entonces, quizá en la secundaria nos acordemos o en la prepa del famoso chon. Y no es un eufemismo donde hablamos de Rudy Gernich, el diseñador de que patenta la tanga, y me refiero al chon. Y que por cierto sale un episodio de Batman de Adam West, ya sé que no tiene nada que ver, pero es un dato cultural totalmente inútil y que Dios lo tenga en su santa gloria por sus grandes inventos. Me refiero al acrónimo que describe o que utilizaron los profes de química para carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, si no se lo sabían de esa manera, seguramente va a estar ahí y lo van a relacionar y lo siento por eso, pero bueno. Entonces estamos hablando de qué estamos hechos. Entonces, no se trata de una conversación ahorita de clase de física o de química, sino de entender esos elementos, pues de dónde vienen, qué son, qué tenemos adentro y qué show básicamente. Y esa es una de las preguntas más antiguas y debatidas de los humanos. Yo claramente no tengo respuesta a todo. Lo que sí les puedo comentar es que hasta donde sabemos, estos elementos se crean dentro de las estrellas, los agujeros negros y otro tipo de elementos celestiales que gracias al calor, la presión, el magnetismo y a otras fuerzas fundamentales, se empiezan a fusionar ciertos núcleos con otros núcleos y se van generando nuevos elementos. Por ejemplo, es lo que pasa en nuestro Sol. En nuestro Sol hay átomos de hidrógeno o núcleos de hidrógeno que a través de la presión, la fuerza, la energía, el magnetismo y todo ese show se van pegando, ¿no? Se fusionan. Y esa fusión crea helio. Si al helio lo fusionamos con otros núcleos y eso, se van creando otro tipo de elementos. Uno de ellos, el carbono. Entonces, por eso salen todas estas pláticas borrachos que, por ejemplo, me gusta discutir, por ejemplo, con mi hermano, en donde se dice que todos somos polvo de estrellas, porque es cierto, todo lo que nos compone muy probablemente nació muy lejos de nosotros, dentro de una estrella o dentro de un proceso físico muy interesante. Entonces, se me hace súper romántico, pero también súper interesante. Y aquí empiezan algunas preguntas. ¿Se habían preguntado de dónde viene el agua? Es decir, todo el agua que tomamos, que tomaron los dinosaurios, y el agua que está en todos los componentes, incluyendo nuestro cuerpo, ¿de dónde viene? Y es probable que esa agua no venga de la Tierra. La Tierra no genera agua. A lo mejor sí era un pequeño porcentaje con ciertos procesos de los volcanes, pero en realidad esa agua viene de otros lugares. Viene de cometas, viene desde la formación de la Tierra, de la formación de la galaxia, del sistema solar. Esa agua no se creó en el sistema solar, se creó en otro lugar. Y ahí es una de las preguntas que se me hacen más interesantes de este podcast. Pero bueno, esta pregunta, para los ñoños muy profesionales, o sea, más ñoños que yo, imagínense, ha perseguido a estos científicos por siglos, ¿no? Y hay un lugar que intenta resolver esa pregunta. Seguro lo conocen y lleva el nombre del CERN, o sea, el Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Ay, hijo, eso. Nada más me tomó 10 tomas, pero toma eso, Duolingo. Es el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, en donde estos temas, por cierto, si alguien no ha visto Oppenheimer, está muy buena. Solo duró un poquito más de lo que debería, pero está muy buena. Y si notan a los científicos, la mayor parte de los científicos de hecho son europeos. Entonces, después de esta pues, descubrimiento, si lo quieren ver de esta manera, de la fisión nuclear,
A diferencia de la fusión que sucede en el Sol, donde se están pegando núcleos, en, en la parte de la bomba atómica, o la bomba o ese tiempo, el descubrimiento de la energía nuclear, ahí se trata de dividir los núcleos. Entonces es un poquito diferente el proceso. El tema es, en este Consejo Europeo, se empiezan a desarrollar maneras de entender qué hay dentro pues, de los átomos, ¿no? Los átomos nos los enseñan en la escuela como, pues hay un núcleo, hay electrones, por ahí hay protones para alguna cosa, y ya, ese es el método más simple. La realidad es que no solo son 2 o 3 o 4 partículas, son 12. Es decir, si ustedes vuelven a revisar cuáles son las partículas que componen al átomo o a nuestro cuerpo, en realidad no son solo el núcleo, el protón, el electrón y todo ese tipo de cuestiones. Son muones, leptones, fermiones, bosones, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones es algo que ha avanzado bastante interesante en la Tierra. ¿Y dónde lo están descubriendo? Pues en muchos lugares, pero en particular en el CERN, tienen una máquina, o de hecho son varias máquinas. Por ahí después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, por ahí de los 50, se forma este consejo en donde todos estos científicos se juntan a ñoñar, básicamente, y dicen, oye, ¿cómo descubrimos que hay adentro de estas cosas? Entonces, como, como buen simio, que a veces somos los ñoños, pues igual que un par de nueces de castaña, ¿no? De Castilla, perdón, pues las juntas, y si aprietas muy fuerte, pues empiezan a descomponer. Y eso es lo que hicieron. Una máquina que empieza a hacer eh, un, un círculo, y en ese círculo se aceleran partículas a una velocidad muy alta, y cuando se está listo, se estrella. Y ustedes dirán, oye, pero ¿cómo que se aceleran? O sea, ¿de dónde vienen? O sea, pues sí, se toman protones o se toman algunas partículas en medio de un campo magnético que las mantiene, y así como estos trenes, como los maglev que se llama, hay un magneto enfrente que la atrae y un magneto atrás que la repele. Entonces es como si le pusieras una cuerda donde estás jalando de un lado una partícula y atrás la estás empujando. Entonces llegan a velocidades muy grandes. Estos son diferentes círculos. En realidad yo me acuerdo ver tres: un pequeño círculo que la acelera a una X velocidad, luego otro que luego lo acelera un poquito más amplio, hasta llegar al círculo más grande, que es un círculo de 27 kilómetros. Entonces, dos partículas que empiezan a acelerar en sentido contrario, ¿no? En dos carriles, que con 27 kilómetros alcanzan 99 un chorro de 9 es la velocidad de la luz. Y luego, ¿qué hace? Los estrella. ¿Con qué propósito? Con que se partan y que podamos ver qué hay adentro. Dato cultural totalmente inútil. 27 kilómetros, para que sea una idea, o sea, si ustedes caminan por dentro del túnel, es más o menos la distancia entre el Zócalo y la caseta de Cuernavaca de Tres Marías. O sea, para que vean la dimensión de ese círculo, ¿sale? En realidad la caseta de Tres Marías está en el kilómetro 27.5. Aquí son solo 27 kilómetros. Pero si se fijan, es una distancia, es una máquina, todo. Eso es lo que quería transmitir. Por cierto, otro dato cultural inútil. El kilómetro cero, o sea, si ustedes van a la carretera de Querétaro y de repente ven, no sé, a la altura del Marqués, el kilómetro 200, ese número 200 está contado literalmente desde el kilómetro cero. Es decir, hay un punto en el Zócalo desde donde se vienen todas las carreteras federales. Ese punto actualmente, bueno, no actualmente, se descubre en el 2016, y digo se descubre porque se creía que estaba en otra en una estatua que estaba frente a la catedral, bueno, de un costado de la catedral, pero ya haciendo cálculos, todos se ponen de acuerdo y el punto o el kilómetro cero está, si ustedes se van al Palacio Nacional, a la puerta principal, voltean hacia la bandera y caminan entre 15 y 18 pasos, bueno, en realidad son 11.8 metros, ese es el kilómetro cero. A partir de ahí se contabilizan todas las carreteras federales. ¿Por qué es interesante? Pues porque uno nunca sabe o uno nunca se podría pensar como ese tipo de cuestiones. Pero bueno, X. La velocidad de la luz es bien importante en ese tema porque la velocidad de la luz es la misma velocidad que tu tarjeta pasa cuando estás comprando esa cosa innecesaria en Amazon, que te dije que no lo necesitabas, pero ya estás comprando mientras lo estás escuchando. Sé quién eres, no lo necesitas, pero bueno, luego me lo presumes. Entonces tiene una velocidad muy grande, se acumula muchísima energía, se estrellan las partículas y
literalmente se desarman. Ahora, a la hora que llegan, se desarman, les empiezan a tomar fotos. Aquí un paréntesis bien importante. Si van a desarmar algo y no es la primera vez que lo desarman, tratan de tomarlo fotos porque luego por eso faltan las piezas. Y aquí hay una anécdota de cuando era chiquito. A mí me gustan desarmar las cosas en general, pero me acuerdo que las primeras veces que yo desarmaba cosas fue gracias a mi abuelita, ¿no? O sea, también mis papás. Pero mi abuelita, lo primero que me dejaron desarmar fue un teléfono. Y sí, era un teléfono de disco. Sí, ya sé, estoy así de viejo. Entonces yo me acuerdo que me impresionaban los teléfonos, ¿no? Y para mí el teléfono sigue siendo hasta la fecha muy importante, porque era la manera en que me comunicaba con las personas lejanas, ¿no? O sea, lejanas me refiero pues, a mis primos, a mi papá que de repente viajaba mucho. Nosotros vivíamos un tiempo en Veracruz y pues bueno, la única manera de comunicarte con tu abuelita, con tus seres queridos, siempre era el teléfono. Entonces me llamaba mucho la atención de cómo puedes generar esta conexión tan interesante, ¿no? Entonces, bueno, había un desarmador, había paciencia de mi abuelita y me dejaban desarmarlo. Claramente ahí fue cuando me enteré que esos teléfonos sí dan toques. Tienen 48 volts, no lo hagan. 48 volts son como 5 pilas, un poquito más de las cuadradas. Y los que han hecho ese truco de no lo hagan, pero de ponerse unas pilas en la lengua saben que hay un toque, ahora imagínense 5 veces más. Por ahí de los 6 años. Entonces ahí fue cuando me enteré que también era una cosa que me interesaba, pero que había que tenerle cuidado. En fin, no había cámaras. Sí, reconozco que la primera vez me sobraron piezas, pero ya lo volví a armar y ya quedó. Pero bueno, al final de esto, de lo que se trata es de entender las cosas que nos rodean. O sea, el mensaje es, estos ñoños profesionales están influyendo estos tres para saber quiénes somos. En el caso de mí, yo quería entender lo que era este teléfono, ¿sale? Por muchas razones. Por cierto, otro dato cultural inútil. Hay un estudio de Harvard que se llama el estudio de la felicidad de Harvard. Es un estudio que lleva 4 generaciones de personas. Es un estudio que lleva 80 años corriendo. Es uno de los más largos. En donde solamente se está buscando este tema o concepto de la felicidad. Y hablaban de que en las estadísticas que recopilan, el teléfono generaba mayores vínculos en cuanto a las conexiones con los amigos y las personas. Es decir, por alguna razón, bueno, no por alguna, por algunas descripciones que hacen los participantes, el teléfono generaba conexiones más amplias. Y la manera de explicarlo era muy interesante porque decían, a ver, si tú tienes una videollamada y estás viendo el lenguaje corporal y todo, te vas a distraer. Si tú tienes y apagas la cámara, ya sabes cómo funciona. Pero el teléfono, cuando tú estás muy acostumbrado a ver el lenguaje corporal y no lo puedes ver y estás en tiempo real, no hay mensaje de WhatsApp, sino en línea, sí, en línea telefónica, lo que sucede es que tu cerebro está tratando de imaginar todo lo que está pasando por la mente de la persona, pero además físicamente qué está pasando en su lenguaje corporal. Ocupa una parte más grande de tu cerebro. ¿Y eso qué sucede? Al estarle dedicando más tiempo, imaginando de qué está pensando, cómo se ríe, de qué se ríe, qué está sucediendo, se generan mayores recuerdos. Entonces la conexión es más directa. Entonces, no lo dijo yo, lo dijo el estudio, pero lo valido. Yo la verdad tengo muchas conexiones por el tema del teléfono y a mí el lenguaje corporal me cuesta mucho trabajo. Pero bueno, regresando al tema. 27 kilómetros, velocidad de la luz, partículas que se estrellan. Entonces, ¿qué sucede cuando se estrella? Bueno, lo que sucede es que se toman muchas fotos. Más o menos se toman alrededor de 1.000 millones de fotos por segundo, ¿sale? O sea, es igualito que Mariana Rodríguez y Samuel García tomándose fotos de Instagram para todos los días. Hacen cuenta así por 10 o por 5 a lo mejor. O sea, es gigantesca la cantidad de información que se genera. Más o menos se estima que se genera cuando pasan esos experimentos alrededor de un petabyte de información. Un petabyte de información más o menos son 1.000 terabytes de información o 1 millón de gigabytes diarios, ¿sale? A lo mejor les dice algo, a lo mejor no les dice nada, simplemente créanme, es un chorro de información, ¿sale? Y bueno, lo que están buscando los científicos es un patrón, ¿sale? Que puedan encontrar partículas que se parten y se mueven para el mismo lugar, partículas que tienen el mismo peso, partículas que tienen la misma onda, que emiten la misma luz, para encontrar patrones y analizar si es una partícula nueva o si es algo que ya conocía, ¿vale? Ahora, para que se den una idea de los tamaños de información.
Se dice que el almacenamiento local que tiene el CERN es alrededor de 1 exabyte, ¿sale? O sea, eso es 1 millón de terabytes. O sea, si ustedes tienen un teléfono básico de 128 gigas, son más o menos 7.8 millones de teléfonos. O sea, es como si todos los regios dejaran su teléfono en algún lugar, y ese es el almacenamiento que se tiene para esto. Es gigantesco. Ahora, pareciera que es gigantesco, pero si ustedes quieren tener un dato ñoño súper inútil, se estima que Google, entre el Drive, el YouTube, toda la información que hace Google, mueve al día 40 exabytes de información. Es decir, si bien esta información es gigantesca para un cuate como Google o para lo que nosotros como humanidad producimos, es 40 veces esta información de millones de fotos por segundo. Entonces, el volumen de información que tenemos en este momento como humanidad es gigantesco. Por cierto, uno de los regalos más míos que he dado en mi vida, pero estoy muy orgulloso, es para mi hermano le regalé una cinta de 1 terabyte que viene del CERN, donde pues en una de esas igual sí aparece algunas de las nuevas partículas. Pero bueno, dato cultural totalmente. Ahora, en este centro hay alrededor de 10.000 científicos que trabajan en equipo. Sí, trabajan en equipo. O sea, en equipo. No, no en equipo como en México de quítate, estás bien, güey, lo hago yo y ni te voy a anotar. No, no, no. O sea, equipo en donde todo lo que saben lo comparten. Y tienen esta filosofía de compartir todo el tiempo como la manera de avanzar en preguntas y problemas tan complicados como de dónde venimos. O sea, parece una cosa de espiritual, filosófica, teológica, el de dónde venimos, pero es bien interesante cómo lo han empezado a buscar desde otra metodología, ¿no? Que es el tema de la ciencia. Entonces, me parece importante poner este punto porque eso de compartir a veces no se nos da. O sea, todo el mundo tiene una tía que no quiso nunca compartir cómo se hacían sus galletas de nata y entonces ya nadie sabe cómo hacer eso, ¿no? O siempre tenemos una abuelita que solo le comparte a sus nietos favoritos, se le quita la receta del paqué. Por cierto, yo soy uno de esos y mi hermano también. Pero bueno, esos son otros temas. El chiste es que podamos compartir para que podamos crecer entre todos, ¿no? Ok. En paralelo, desde los 50 se empieza a generar un chorro de información. En paralelo, después obviamente de la guerra, Estados Unidos se vuelve un poquito paranoico y ya sabes que son buenísimos para ser amigos, ¿no? Así de, seamos amigos, ahí te va la bomba atómica. Ah, seamos amigos, ahí te van aranceles, ¿no? Y ya sabes, ¿no? O sea, es un estilo de amistad peculiar. Entonces tenían esta preocupación de cuáles son los puntos vulnerables, ¿no?, en Estados Unidos. Y lo que empezaron a diseñar a través de una entidad de defensa que se llamaba DARPA, una red para que si le pegaban a un objetivo, pues tenían otro lugar de donde podían conectarse y seguir administrando el país, y otro lugar que se conectaba con otro lugar. Entonces se empezó a hacer una red. Eventualmente esta red, ARPANET, se dieron cuenta de que muchas de las investigaciones del gobierno se daban en universidad. Entonces empezaron a conectar universidades, ¿sale? Y luego una universidad se conectaba a esta red y esa misma universidad generaba otro cable, literal, con otra universidad, y se empezó a hacer una red. Cuando se dieron cuenta de que esto tenía muchos mejores propósitos en el tema académico, ARPANET se dona a las universidades de alguna manera, y ese es el nacimiento del Internet, ¿sale? ¿Por qué es importante? Ahorita lo vamos a llevar. Por cierto, dato cultural totalmente inútil. A esta ARPANET, antes de convertirse en Internet, eh, se conecta por primera vez la UNAM en la Escuela de Matemáticas. Y ya cuando se convierte en Internet, el primero que se conecta en 1989 con la Universidad de Texas en San Antonio, el TEC de Monterrey. Y a partir ya de 1995, muchachos, parece que estoy hablando de otro siglo. Bueno, literalmente estoy hablando de otro siglo. Pues sí, hace 30 años, el TEC, a través de una entidad que se llama NIC México, toma el control del tema de los dominios. Entonces, cuando ustedes compran un dominio .com.mx o .mx, en donde lo compren, la entidad albacea o administradora de esos dominios es el TEC de Monterrey, a partir de esta asociación sin fines de lucro que se llama NIC, ¿vale? Entonces, bueno, eso pasó en el 95. Entonces, ¿qué estaba pasando? Se da esta red entre universidades, los científicos están trabajando en el CERN y dicen, oye, a nosotros no nos alcanza el espacio. ¿Por qué no universidad tal? Aguántame tantito estas fotos, ¿no? En su nuevo
Only Physics, o como quieran que le llame, una red de ñoños para encontrar el amor, que acabó siendo una red científica, y guardan información en diferentes universidades. Entonces, ¿cómo yo estando en el CERN, pues puedo encontrar esa información? Entonces, el mismo CERN, ¿no? Encontró una manera y diseñó 2 protocolos que se liberaron al mundo y que seguro los conocen muy bien. Uno es el famoso HTTP, que va delante de todas las ligas, y la segunda es el WW. Entonces, esos 2 estructuras de cómo almacenar la información y decir, esto lo necesito, pero lo puedo guardar tantito en la universidad de lo que tú quieras. Pero si le doy clic aquí, voy a llegar a esos datos. Es gracias al CERN. Entonces, está bien interesante porque de repente empieza a ver cómo todas las conexiones de la humanidad de una pregunta de dónde venimos termina en el Only Physics, ¿no? En donde estamos guardando información en todos lados. Ahora, 30 años después, ¿qué ha pasado? Ya compramos en línea y especialmente tú, que tú te conoces, que eres Shane nivel uranio enriquecido, ¿no? Y que tu notificación en el celular brilla todos los días con Shane, ya, por favor, bájale. O tú, que con eso y ves más al repartidor de Amazon que a tus papás, eso es algo que habilitó esta red, ¿sale? Ya afortunadamente no vamos tanto al banco, ya nos conectamos con el transporte, nos pueden traer comida, compramos cosas en el cine. Y sí, algunos de ustedes han encontrado el amor en la red social. Sí, no voy a decir quién, pero ahí está. Y entonces, lo que estoy diciendo es que unos ñoños que se preguntan todo el universo crearon una máquina de 27 kilómetros para encontrar el amor en una red social. O sea, no. O bueno, quizás sí, pero el objetivo principal era para compartir el conocimiento, ¿sale? Y ese conocimiento de poder compartir y que otros ñoños lo vean y podemos rebotar ideas, era una prioridad cuando estás haciéndote preguntas tan interesantes. Ahora, aquí un paréntesis de seguridad. Sí, a todos y a todos que me escuchan, tienen que actualizar sus contraseñas una vez al año, ¿sale? Por eso nuestro patrocinador, no es cierto, no tengo patrocinadores, pero si alguien me quiere patrocinar, está chido. Pero bueno, todos tienen que tener autenticación de 2 pasos. Entonces, métanse después del podcast a su Twitter y a su Instagram y a su Gmail y a su todo. Váyanse al engrane, el engrane es su amigo, ¿no? El engrane es donde dice settings o configuración. Y ahí busquen la parte de seguridad y habiliten la autenticación de 2 pasos. Ahora, segunda cosa. Tienen que cambiar sus passwords una vez al año, ¿sí? O sea, no importa si les gusta o si no les gusta, cambien su password una vez al año. Pero aquí les doy un tip. No agarren passwords ni muy sencillos ni muy complicados. O sea, el María 0101, no. El nombre del perro María 0102, tampoco, por favor. Encuentren passwords que se acuerden y que tengan que ver con ustedes y que tengan que ver con el sitio al que le están poniendo el password. Por ejemplo, celebrando a nuestra gran Paquita, la del barrio, y entendiendo que es casi 30 de abril, imaginemos que tienen que ir al SAT, aunque ya no hay citas, y tienen que sacar o cambiar la fiel, ¿no? O el password de su fiel. Entonces, busquen una canción que les gusta, ¿no? ¿Qué canción les gustaría para el SAT? Pues así casual, ¿qué tal que ponemos Rata Inmunda con la R en mayúscula, ¿no? Para ejemplificar que es rata. Luego un signo de admiración porque pues no nos encanta el SAT. Luego la X de multiplicación. Luego un número o 2, ¿no? Como 99. Luego otro dato cultural como la coma. Y luego la palabra SAT. O solamente la letra S para que se acuerden qué es el SAT. Es decir, busquen un proceso más que una palabra o una canción con el que se pueden estar acordando. Entonces el password quedaría, claramente no usen pero sería rata inmunda, signo de admiración, por 99, SAT. Es mucho más probable que se acuerden de esas contraseñas y es mucho más probable que les sea fácil estarlas cambiando. El año que entra, pues a lo mejor no es el signo de admiración, a lo mejor es una arroba y luego la X y luego ya su odio crece y ya no es 99, ya es 5000, ¿no? O sea, ustedes pueden ir jugando con sus propios procesos. Entonces, se cierra el paréntesis del comercial, pero no se les olvide. Pero bueno, ¿cuánta información hay en el mundo? Les decía hace rato que se estima que Google se mueve más o menos 40 exabytes de información. ¿Pero cuánto es eso? Pues es un chorro. ¿Qué tanto es un chorro? Bueno, imagínense que cada minuto que pasa
YouTube tiene 500 nuevos videos, ¿sale? Acuérdense que Google le tomó literalmente una foto a todo el mundo. O sea, literalmente hay personas que están caminando o en un coche o en un avión o en una motocicleta. O hay unas islas bien interesantes en donde le ponen cámaras a las ovejas para poder mapear a todo el mundo y poderlo compartir. Después acuérdense que escaneó todos los libros desde el año 1500, más o menos, ish, en inglés, en español y en otros idiomas, ¿sabe? Y además de todo eso están los 500 piolines que manda tu tía o mi mamá y los 1000 mensajes que vienen de quién sabe de dónde, ¿no? Y que pues son promociones, son de alguien que te está hostigando o lo que ustedes quieran, ¿vale? Entonces hay muchísima información ahí. Y aquí el punto es, en este momento en el que estamos viviendo tenemos dos cosas interesantes. La computadora más rápida o el dispositivo más poderoso creado hasta nuestra época. Me refiero a los últimos 10.000 años. Y cosas que te pueden ayudar a entender casi toda la información que está disponible en el mundo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Desde el 2022, no es que naciera en el 2022, la inteligencia artificial empieza en los 60, porque precisamente estos centros de investigación están creando tanta información que no se sabe cómo los vamos a procesar. Entonces, la inteligencia artificial o las redes neuronales o el machine learning, como también se le llama, empiezan a tratar de digerir toda esa información. Hace un par de años, un poquito más, nace una aplicación con la que tú puedes empezar a digerir más información de la que tu cerebro puede, ¿no? Y le empezamos a llamar ChatGPT o el Gemini o el Claude o el Perplexity o alguna de estas herramientas, ¿vale? ¿Y eso qué es para nosotros o qué representa? Nos representa que cosas que yo no sabía o que yo no me acuerdo o que yo no entiendo en este momento, ya le puedo empezar a digerir o a entender. ¿Y eso por qué? Porque hay un grupo de ñoños que desde hace mucho están generando o respondiendo a estas preguntas tan interesantes y que para poderlas responder hay que desarrollar cierta tecnología para hacerlo, ¿vale? Entonces se trata de ¿qué? De concentrar toda la información posible de la humanidad y ponerla al servicio de la humanidad. ¿Y eso quiere decir que todos vamos a ser inteligentísimos? La respuesta es sí y no. O sea, sí, en el punto en que esta información ya estaba. O sea, los libros son gratis de leer si vas a cualquier biblioteca pública. ¿Cuándo es la última vez que se han parado una biblioteca pública a decir, hoy voy a aprender más y voy a entrenar a mi cerebro y entonces voy a leer 5 horas? Pues no, ¿verdad? Eso casi no pasa. Ahora, el internet también está fácil, ¿no? Pero ¿cuándo fue la última vez que dijeron, me voy a meter a mi Wikipedia o me voy a meter a un curso para aprender un chorro de cosas nuevas? Pues tampoco, ¿verdad? O sea, nos cuesta un poquito de trabajo. Y eso no lo estoy juzgando, nos cuesta trabajo a todos. Pero el punto es que a veces estamos muy acostumbrados a tener un acompañante en la parte del aprendizaje. Pues porque así nos entrenaron, ¿no? O sea, tú no es que te digan, órale, niño, aquí está el libro y apréndete los planetas. No, hay una maestra que hace una canción, dato cultural totalmente inútil. Pero si ahorita les digo, pregúntense cuáles son los planetas, muchos de ustedes van a cantar una canción. Entonces va a ser súper interesante, pero bueno, no la voy a cantar yo. El punto es, en este momento necesitamos un acompañante de toda esa información para empezar a poderla digerir. Y ahí es donde entran estos nuevos modelos o modelos de lenguaje que se le llaman, ¿no? Como el Gemini. Ya que lo tengo la computadora más poderosa, tengo un enlace de internet interesante desde mi teléfono y tengo el asistente para digerir la información de lo que a mí se me antoje. O sea, entonces, ¿qué me falta? Que seas curioso. ¿Cómo qué? O sea, ¿cómo ser curioso en qué? Por ejemplo, ¿conoces los árboles de por tu casa? O sea, no que los hayas visto, pero ¿sabes qué especies son? ¿Y por qué quisieras saber las especies de los árboles de tu casa? Pues, ¿qué tal que eres alérgico a esos árboles? Y esos árboles, pues eres alérgico a su polen y ellos, pues, floran, ¿no? En la época de primavera y a lo mejor es de entre febrero y marzo. Entonces ya no tienes que estar adivinando de si eres alérgico o no. Ya sabes a qué eres alérgico, ya entiendes qué son esos árboles y ya entiendes la temporada en la que tienes que tomar antihistamínicos. Entonces, lo hacemos por conocer tu entorno y eso es lo más importante y valioso. Creo que se nos olvida conocer nuestro entorno. Lo damos por hecho. Y nunca nos preguntamos. Y a veces es porque también no hay nadie que nos dé una respuesta, ¿no? Y siempre estamos pensando, bueno,
Ok, va, a lo mejor sí me lo enseñaron en la escuela, pero pues es que como que no puedo relacionar las cosas de la escuela como las pongo en la vida. Y eso es también interesante. Por ejemplo, todos sabemos que los volúmenes y las áreas y todo ese show, pero esas herramientas que aprendimos no las ponemos al orden de descubrir el mundo real. Ahí les va un ejercicio mental. ¿Qué es mejor? Si valen exactamente lo mismo, ¿qué es mejor? ¿Comprar 2 pizzas de 20 centímetros de diámetro o comprar una pizza de 30 centímetros de diámetro? Entonces, aquí van a decir, oye, eso es un problema real, ¿no? O sea, porque uno es más interesante que el otro. ¿Qué es más? ¿O qué me da mejor valor por mi dinero? ¿2 pizzas de 20 centímetros o una pizza de 30 centímetros de diámetro? Si ambas valen lo mismo. Entonces, aquí yo tengo dos opciones. Decir, pues mi feeling dice esto. B, pues me voy a acordar de las matemáticas de primaria y saco el área, ¿no? O C, hago algo intermedio y le pregunto a una inteligencia artificial, le digo, oye, a ver, tengo este problema, pero enséñame. No nada más me des la respuesta, enséñame, porque al enseñarme, ustedes van a empezar a descubrir la conexión entre lo que aprendieron en la escuela y el mundo real. Todo lo que aprendimos en la escuela está ahí para explicarnos el mundo en el que vivimos. Y esa conexión está rota, por lo que ustedes quieran. Pues porque la educación de los 80 era con base en el miedo, porque las cosas cambian, porque nos enseñaban coníferas en lugares donde había palmeras o al revés. O sea, por lo que ustedes quieran y manden. Pero en este momento estos asistentes nos están dando la oportunidad de decir, oye, pues todo lo que dabas por hecho, ¿por qué no te lo preguntas otra vez y le echas un segundo vistazo para conocer quién eres y en dónde estás? Eso es bien interesante, ¿no? Entonces, aquí hay más preguntas para ustedes. ¿En qué momento alguien mató tu curiosidad por entender el mundo? O sea, traten de regresar. ¿Qué les dijo a ustedes? Ya por eso no voy a ser curioso, ¿no? Yo creo que uno de ellos es la curiosidad mató al gato. O sea, sí, la curiosidad mató al gato que no aprendió la primera vez que no debería estar tocando ese cable que está pelón. Sí, ¿sale? Pero el que sí aprendió ya sabe algo nuevo. Y no estoy diciendo que toquen los cables, por favor, no toquen los cables, ¿tal? Pero bueno, finalmente es, ¿en qué momento dejaron ser curiosos? Para la segunda, ¿en qué momento se convirtieron en el creaticida de sus propias ideas? Eso diría mi compadre. Pero es una palabra fuerte, creaticida. Es decir, ustedes son los primeros que cuando tienen una idea creativa dicen, ay no, qué idea tan tonta, ¿qué van a decir los demás? ¿Y por qué me debo esforzar? Ay no, es una estupidez. Bueno, ¿por qué no lo rebotan con el Gemini? ¿O por qué no pues, se atreven tantito más a decir, sí, la primera idea jamás va a ser buena? No, la primera idea sí va a ser la basura más grande del mundo, pero la primera idea es la más importante porque te va a dar el primer paso. Para que la segunda sea mejor, la tercera sea más interesante. Y a lo mejor por la idea 10 ya vas a tener algo de carnita, ¿vale? Pero la primera te saca de ese espíritu creaticida de decir, esto no se puede, yo no puedo, yo nací para maceta, las matemáticas no se me dan. Todo eso es falso. Todo eso se puede seguir aprendiendo. Entonces, otra pregunta interesante que le pueden hacer a la inteligencia artificial es, además del de las pizzas, explícame un tema que me da complejo en este momento. Por ejemplo, no sé tiro parabólico. Eso me da complejo en física en la prepa. No sé sobre biología. No me acuerdo de los músculos. No sé cuántos dientes tiene esto. O sea, pregúntale, porque una de las cosas que también empiezan a estar interesantes es que la inteligencia artificial no los va a juzgar todavía. No sabemos en el futuro, pero por lo menos ahorita no los está juzgando. ¿Sabes? Y como esa, les dejo otras preguntas. ¿De dónde venimos? Es la pregunta en la que empezamos. Ahora, otra pregunta súper valiosa. ¿Las quesadillas de verdad tienen que llevar queso? Bueno, esa no es súper valiosa, pero siempre es importante. O la pregunta favorita de José José, ¿qué es el amor? Este es un dato bien interesante porque en el 2017, si ustedes entraban a trails.google.com, no sé si era 16 o 17, lo tengo un poco nebuloso, pero era, sí, 2014 a 2018, no me acuerdo exactamente el año. Pero una de las preguntas más hechas en México a Google era ¿qué es el amor? Está súper interesante por qué le estamos preguntando a Google, pero además por qué no sabemos qué es el amor y por más que José José nos quiso enseñar, no aprendimos nada. Otras preguntas interesantes de qué estamos hechos,
quiénes somos, dónde está la conciencia. O sea, todo esto que estamos haciendo y nos identificamos como el yo o nosotros, o a lo mejor algunos tendrán ese monólogo interno y algunos otros no, ¿en dónde se aloja? O sea, ¿en qué parte del cerebro? O sea, ustedes hagan un diagrama del cerebro y díganme, en esta parte está la conciencia. Pareciera que ya sabemos, pero la realidad es que no sabemos. Y estas preguntas nos llevan a más preguntas que generan más conocimiento. Si hacemos esa mezcla de más conocimiento, compartir y rebotar, definitivamente vamos a crecer como humanidad. ¿Sale? Entonces, preguntas importantes. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué me traen en las rodillas? ¿De dónde viene mi adicción al chocolate? Bueno, esa sí me la sé, pero no lo voy a contar en este podcast. ¿Sale? Entonces, siempre y cuando tengas esa curiosidad por nuevas preguntas y decidas responderlas, va a haber conocimiento. Y ese conocimiento compartido siempre, siempre, siempre lo va a agradecer la humanidad. Y no lo hagas por mí, ni por tus papás, ni por el osito Bimbo, ni por el doctor Simi vestido de Batman. Hazlo por ti, por los tuyos, por las generaciones de antes que documentaron un libro para que tú pudieras crecer y entender cuál era la información y lo que les había costado trabajo a ellos, para que a ti no te costara trabajo. Y por toda la información que tú puedes crear, para que las nuevas generaciones no se topen con tantas paredes. Y entonces, ¿por dónde empezamos? Al ratito van a gemini.google.com en su tableta, su computador, lo que sea, o en el celular, descárguenla. ¿Sale? Empiecen a hacer estas preguntas. Dense a ustedes paciencia, dedíquenle 1 o 2 horas, no pasa nada, o el tiempo que puedan durante la semana. Y cuando ya hayan dominado algo, piensen en qué preguntas harían personas más chicas que ustedes, ¿sale? Y sobre todo personas más grandes que ustedes. Porque la sociedad no se trata del futuro son los niños. La sociedad se trata de todos los que están vivos conforman la sociedad. No importa qué edad tengan. Hay que ocuparnos como humanidad de que todos tengamos las mismas herramientas. Y nos va a ayudar en muchas cosas porque de repente nuestro cerebro, ¿no? de gasolina empieza a tener este nuevo motor híbrido eléctrico que suma a nuestra inteligencia o que corresponde a darle un poquito más velocidad a lo que ya sabemos, pero sobre todo velocidad a lo que no sabemos para poder seguir aprendiendo y sobre todo para hacernos preguntas cada vez más complejas. ¿Sale? Está bien interesante. Entonces, ¿cómo sé que lo pueden hacer? ¿Cómo sé que pueden crecer, aprender más, superar sus traumas académicos, platicar con la inalcanzable, ¿no? O sea, acuérdense de un hecho que es literalmente un hecho, que están hechos de estrellas, ¿sale? No solo ustedes, los seres vivos, el universo en general, sepan que todos esos elementos, ¿sale? Que tienen ustedes, brillan dentro de ustedes, ya sea en este país o en otro país. Ténganse mucha paciencia, por favor. Dejen aprender a los demás de ustedes y aprendan lo demás de los demás. Sin envidias, con mucha empatía y con mucha compasión. Compartan sus conocimientos con todos, porque ustedes están hechos de estrellas y su prójimo también. Bueno, hasta aquí, cómo usamos estas herramientas y a dónde vamos. Les deseo un día bueno de José José. También un saludo al Papa Pancho, que se fue a ver al jefe Chuchín, ¿no? Ojalá que esté muy bien por allá y que nos mande pues algunas recetas para ser mejores seres humanos y que ustedes y todos sus familias estén muy bien. Por ahí un saludo especial a la doctora AQ, mejórese mucho, y a la contadora ARDC, ustedes también y a sus familias. Los quiero mucho, cuídense.